Continuamos con el repaso de la serie 9. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es describir un poco todos los procesos que están, o cambios físicos que están relacionados a las soluciones. Antes que nada, para eso vamos a definir que una solución implica un solvente, que es quien se encuentra en mayor cantidad, y un soluto, ¿sí? Y que podemos mostrar cuál es la relación entre estos dos con distintas unidades de concentración. Por ejemplo, tenemos la unidad de molaridad, ¿sí? Que eso es algo que ¿lo han visto en laboratorio 1 a eso, a molaridad, al concepto? Sí, lo vimos. Bueno, vamos a hacer un muy breve repaso, ¿sí? La molaridad significa cuántos moles yo tengo de soluto por cada 1 litro de solución. Esto es importante porque lo vamos a usar luego en la parte de propiedades coligativas. Mientras que la molaridad son X moles de soluto, ¿sí? En 1 kilogramo de solvente. ¿Sí? Son bien diferentes. Pero quiero hacer un repaso de esto porque lo vamos a usar luego para la última parte de la guía, ¿sí? Entonces, el proceso de que algo se disuelva, ¿sí? También lo podemos pensar como un proceso dinámico, ¿sí? En el cual tenemos a un sólido, ¿sí? Que está en equilibrio con los iones que se disuelven en el agua, ¿sí? Ese proceso también lo podemos pensar como un equilibrio dinámico. Siempre que yo tenga a un sólido en contacto con su líquido, esa solución se llama saturada, que la saturación es la máxima concentración que admite, ¿sí? Que admite de un compuesto un determinado solvente. Perdón, ese concepto es la solubilidad, ¿sí? Que puede estar en unidades de gramo por litro, en unidades de molaridad, etc. ¿Sí? En fin, y si tenemos un compuesto como, no sé, cloruro de sodio, podemos pensar que el cloruro de sodio se está disolviendo y también está cristalizando de nuevo en un equilibrio dinámico, ¿sí? Si la concentración de cloruro de sodio es menor a la solubilidad, decimos que la solución es no saturada, ¿sí? Y la única manera de sobrepasar la concentración de la solubilidad es mediante un proceso complejo donde se calienta el líquido, se enfría, y eso se llama solución sobresaturada, pero es por un proceso mediante el cual hay que aumentar y bajar la temperatura, que lo hubieran visto en laboratorio 1, ¿sí? Ahora bien, la disolución de soluto en un solvente afecta sus propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco de la ley de Raoult, que tenemos, bueno, el caso en el que disolvemos un soluto no volátil, ¿sí? Como puede ser el caso de sales, azúcar, ¿sí? Lo que ocurre es que el líquido al cual yo le agrego este soluto va a generar un cambio en su presión de vapor, ¿sí? El primer concepto que vimos en el videito anterior. Entonces, la presión de vapor de la solución, o perdón, de ese líquido en particular, va a ser la fracción molar del solvente, ¿sí? Por la presión del solvente, la presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Es decir, este es un dato que siempre me tienen que dar, ¿sí? La fracción molar la podré calcular. Recordemos que la fracción molar es el número de moles de algo, en este caso el solvente, dividido el número de moles totales, ¿sí? Donde el número de moles totales va a ser el número de moles de soluto más el número de moles de solvente, ¿sí? Bien, entonces esta es la ley de Raoult. En todos los ejercicios que ustedes tengan algo de este estilo, que les pregunten sobre la presión de vapor, tienen que utilizar esta formulita, para lo cual tienen que sacar este dato que se los dan en un enunciado o tienen que estar en una tabla al final de la guía. Y luego hacer este calculito, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Puede ocurrir que el soluto
sea volátil, ¿sí? Como por ejemplo, si mezclo dos líquidos. Por ejemplo, la mezcla de agua con etanol. El etanol, al ser un líquido, tiene presión de vapor, es volátil. En ese caso, lo que ocurre es que la ley de Raoult se va a cumplir, ¿sí? Si tenemos una mezcla de A más B, la ley de Raoult se va a cumplir para los dos. La presión de A resultante en la mezcla será la fracción molar de A por la presión de A puro, ¿sí? Mientras que la presión de vapor de B será la fracción molar de B por la presión de B puro. Entonces, la presión de vapor de esa mezcla será entonces la suma de la presión de A y de B, ¿sí? Pero las que ya están modificadas. ¿Estamos? Ahora bien, hay algo que ocurre siempre que se confunde mucho acá. Esto que tenemos acá son las fracciones molares en el líquido, ¿sí? Y lo que ocurre es que muchas veces a ustedes les preguntan sobre la fracción molar en la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, fíjense, a la fracción molar en el líquido la vamos a dejar con el color violeta, ¿sí? Mientras que ahora a la, no sé, fracción molar en la fase gaseosa de, por ejemplo, los dos compuestos que se evaporaron, la vamos a escribir con negro, ¿sí? Para calcular las presiones de vapor que tienen que ver con cuántos números de moles se liberaron en la fase gaseosa, utilizamos la fracción molar del líquido. Ahora, es muy común que me pregunten sobre cosas que están ocurriendo en la fase gaseosa de ese sistema, para lo cual me pueden llegar a preguntar por la fracción molar de A, por ejemplo, en la fase gaseosa. En este caso, lo que tenemos que utilizar es lo que se llama la ley de presiones parciales de Dalton, ¿sí? Donde podemos relacionar que la presión parcial de A, que la conozco, que es la que obtuve acá, dividido la presión parcial de T, es la fracción de molar de A, pero es muy importante que se entienda que esto es acá, en la fase gaseosa. ¿Esto se entendió que dije? Porque esto siempre es algo que genera muchas dudas. Entonces quiero aprovechar para explicarlo. ¿Alguna duda sobre esto? De todas maneras ya vamos a ver ejercicios, ¿sí? Bien, entonces estamos viendo cómo disolver solutos afecta las propiedades físicas. Lo primero que vimos fue la ley de Raoult, para lo cual hay que utilizar estas formulitas que en los exámenes siempre se las van a dar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se afectan otras propiedades físicas, ¿sí? Y vamos a ver en particular lo que se denomina propiedades coligativas, ¿sí? Esta palabra es muy importante porque quiere decir que en este caso las propiedades que se afectan, como son la temperatura de ebullición, ¿sí? La temperatura de fusión, ¿cuál otra? A ver, la presión osmótica, ¿sí? Déjenme ver si hay alguna otra que me esté perdiendo, seguro que hay alguna otra. Descenso del punto, descenso de la presión de vapor, determinación de pesos moleculares. En fin, bueno, estas tres, por ejemplo, son propiedades coligativas. ¿Qué significa coligativas? Que van a depender del número de unidades de algo disueltas, ¿sí? Entonces, hay una formulita que dice que la variación en la temperatura de ebullición, o lo que se denomina el ascenso ebulloscópico, va a depender de una constante, ¿sí? Que se llama constante ebulloscópica por la molalidad, ¿sí? Insisto, todas estas fórmulas se las van a dar en un examen. Y además vamos a multiplicar acá por un coeficiente I, que es denominado el coeficiente de Van't Hoff, ¿sí? Que simplemente tiene que ver con el número de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo disuelvo azúcar, la molécula de azúcar no se disocia. Entonces el coeficiente I va a ser 1. Ahora, si yo disuelvo cloruro de sodio,
el cloruro de sodio sí se disocia en sodio más y cloruro. Y la idea de las propiedades coligativas es que justamente no me da lo mismo para el descenso del punto de fusión o el ascenso del punto de ebullición si disuelvo, si la molaridad total, por así decirlo, es 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, para el cloruro de sodio, el coeficiente de Van Hoff es 2. Si yo disolviera cloruro de calcio, este coeficiente sería 3. Entonces, a la molaridad yo la puedo sacar con la masa y con los moles de soluto de la manera común que ustedes han visto en laboratorio 1, pero lo que tiene que quedar claro es que siempre tienen que acordarse de este numerito, ¿sí? Y lo mismo para calcular el descenso crioscópico. Hay una constante que siempre se las tienen que dar o que tienen que estar en una tabla, que se multiplica por la molaridad y que también va multiplicado por el coeficiente de Van Hoff, ¿sí? Y por último tenemos una propiedad que se denomina presión osmótica, que se escribe con una letra, bueno, con una letra, el signo pi, y que también lleva el coeficiente de Van Hoff, la constante de los gases ideales, hay que ver con qué unidades, probablemente no sea la que utilizamos para los gases, sí, las que usamos para calcular la velocidad de gases, ¿se acuerdan? La temperatura en kelvins y la concentración en algún tipo de unidad, ¿sí? A ver, quiero ver si en el teórico pusieron alguno en particular para... pero debe ser por la molaridad. A ver... Bueno, sí, número de solutos por volumen de solución, esa sería la molaridad, ¿sí? Pero bueno, lo que es importante es, como se ve acá en esta filmina, es que a partir de la presión osmótica, si yo conozco experimentalmente una serie de parámetros, puedo despejar el peso molecular molar de un soluto, ¿sí? Bueno, y esto es todo, chicos, no hay mucho más. O sea, entender los diagramas de fase, entender las curvas de calentamiento, luego poder aplicar la ley de Raoult para poder calcular la presión de vapor, pero que esa es como está escrita, donde lo más importante es cómo encontrar la fracción molar y separar la fracción molar del líquido del gas. Y por último tenemos en la parte de propiedades coligativas estas tres propiedades físicas, como puede ser la presión osmótica de una solución, el descenso crioscópico y el ascenso bulloscópico, que dependen del número de partículas disueltas, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos compuestos iónicos, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Bien, voy a cortar el videito acá.